Informe 24, con Jania Novel. En Michoacán, la violencia volvió a golpear al sector agrícola. Bernardo Bravo Manríquez, el líder limonero del Valle de Apatzingán y una de las voces más visibles contra la extorsión al campo, fue asesinado con signos de tortura. Su crimen ha encendido las alarmas sobre el control que mantienen grupos delictivos en la Tierra Caliente, particularmente en la producción de limón, una de las más importantes del país. Mientras tanto, en otro frente del crimen organizado, Cuba confirma la detención del ciudadano chino Shi Dongshang, alias Brother Wang, considerado uno de los principales operadores internacionales del tráfico de fentanilo, con vínculos tanto con el cártel de Sinaloa como con el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a analizar estos temas, ambos, que revelan la expansión y sofisticación del crimen organizado en México y América Latina. Nos acompaña nuestro queridísimo David Saucedo, consultor en temas de seguridad y analista. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Jania? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti, el auditorio. Dos grandes temas y cerremos la semana con este México roto que nos duele tanto. ¿Te parece que le entremos primero con Michoacán? ¿Qué representa el asesinato de Bernardo Bravo para los productores agrícolas, para el control territorial que mantienen los grupos criminales en la región de Tierra Caliente? Y lo vamos desgranando porque me parece que también las autoridades municipales ahí en Apatzingán no fueron muy atinadas al hablar al respecto, ¿cierto? En efecto, es un caso en donde todos los niveles de gobierno nos quedan a deber. Máxime que cobró la vida de una persona valiente que se había caracterizado por organizar a los productores de limón para tratar de oponerse a este cobro de derecho de piso, un impuesto de guerra que cobran distintos grupos criminales allá en esta región de Michoacán. De hecho, esto ocurre en el contexto de la instrumentación del así llamado Plan Nacional de Combate a la Extorsión, que se dio a conocer hace algunas semanas, en donde todavía no vemos resultados palpables a pesar de las métricas estatales. Quizá lo que llama la atención del asesinato de Bernardo Bravo es que es la crónica de un homicidio anunciado. Ya sabíamos, él mismo lo expresó en distintas ocasiones en entrevistas en medios nacionales, que era el blanco de amenazas, de ataques por parte de grupos de crimen organizado. Allá en esta región de Apatzingán operan cuando menos 3 organizaciones distintas: los Blancos de Troya, los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se han unido en una batalla en contra de Cárteles Unidos, otro grupo de mafias locales michoacanas. Están disputándose el control de la actividad criminal. En el caso de Apatzingán, desde hace tiempo se cobra el derecho de piso a los productores agropecuarios, pero también a comerciantes. No me refiero al gran comerciante, al gran empresario, a los dueños de tortillerías, carnicerías, talleres mecánicos, que tienen que pagar una cuota. En el caso de limón, el precio de limón, dependiendo de la época del año, va de los 2 pesos a los 5 pesos, pero los narcotraficantes les cobran entre 1 y 3 pesos dependiendo del precio de la fluctuación de mercado. El día del asesinato de Bernardo, él mismo incluso había convocado a una reunión para poder establecer un contacto directo entre los productores y los empacadores, evitando los intermediarios, ese nombre elegante con el que se denomina a los emisarios del crimen organizado, que son los que cobran este impuesto a los productores de limón, ya sea por cosechar o bien por comercializar limón. Sí, no sé si ha cambiado el modus operandi de estos intermediarios, entre comillas, los delincuentes que van y cobran. Si llega uno, mencionas que están ahí asentados los Viagras, los Blancos de Troya, las células del cártel Jalisco Nueva Generación. No sé si todavía existan los Caballeros Templarios y la familia michoacana, pero bueno, son muchos, ya hasta los nombres los confundimos y se revuelven, son muchos. Si llega primero, y pongo un ejemplo hipotético, si llegan primero los Viagras, pero y después llegan los Blancos de Troya a cobrar también, y un tercero llega a cobrar también, ¿esto está ocurriendo ahí en el campo con los limoneros, sí, con los aguacateros, David? Sí, en ocasiones cuando se da la confluencia de dos grupos criminales, son en ocasiones las células las que se combaten mutuamente para ver quién se queda con el botín de la extorsión. En ocasiones los productores, las víctimas, se ven en la necesidad de pagar, tributar a dos grupos criminales. Y en ocasiones es hasta 3, porque las autoridades, al momento de supuestamente intervenir, también piden que las víctimas hagan una erogación para que se dé la intervención de la autoridad. Es decir, quien sale perdiendo bajo cualquier escenario son los consumidores, pero no solo los consumidores en México. De hecho, hay una intervención en este caso de Michoacán, de la extorsión de limón y al llamado oro verde, el aguacate, en virtud de que en los Estados Unidos hay un incremento del precio de estos productos. Ambos, el aguacate y el limón, son productos de exportación, y el consumidor americano es quien también padece el incremento de esta inflación artificial que se produce por el impuesto de guerra que cobran estos grupos criminales. De hecho, estas organizaciones del narcotráfico también han secuestrado a inspectores fitosanitarios de los Estados Unidos que están in situ en Michoacán, verificando que los productos del campo michoacano que van para exportación no tengan alguna plaga.
También en momentos de exceso, de gran autoconfianza que tienen los grupos criminales, han tratado de extorsionar a los camiones repartidores de una bebida azucarada conocida mundialmente. Sí. Los grupos del narcotráfico de Michoacán han hecho lo que han querido sin que los 3 niveles de gobierno hayan podido intervenir para frenar esta sangría en contra de los pobladores de dicho estado. Cuando nos dices el impuesto de guerra que opera ahí con ambos productores, ¿podríamos decir que entonces el crimen organizado se ha institucionalizado en la economía local? Sí, definitivamente es un cobro sistemático que vienen realizando los grupos de narcotráfico en virtud de que también operan políticamente pagando campañas, financiando candidatos o amedrentando, asesinando candidatos que no son afines a sus proyectos criminales. Lo que todo el mundo espera es que en el contexto de este Plan Nacional Antiextorsión haya un despliegue táctico operativo por parte del Ejército, de la Marina o de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Unidad Nacional de Operaciones, la UNO, este grupo SWAT que está conformando Omar García Harfuch, para detener a los líderes criminales y para evitar que se mantenga este esquema de cobro de derecho de piso. Pero el día de hoy no pareciera haber en Michoacán una presencia adicional de elementos de seguridad pública para inhibir esta extorsión que sufren día a día los habitantes de dicho estado. Pues desde no sé cuándo, creo que desde Calderón, que veíamos la primera cabeza en un bar, en la pista de un bar, y que empezó esta denominada guerra contra el narco, pues siguen haciendo operativos, estrategias, anuncian nuevas acciones para proteger a la ciudadanía y a los productores, pero los ataques continúan, David. ¿Por qué ha sido tan difícil para el Estado recuperar el control? Bueno, desde hace tiempo, desde el operativo fallido, conocido popularmente como Michoacanazo, la captura de alcaldes y directores de seguridad pública, no se ha hecho nada similar en Michoacán. Fue un fiasco total. La mayoría de los detenidos de aquella época quedaron en libertad y algunos incluso llegaron a ser nuevamente candidatos a cargos de elección popular. Y algunos volvieron a ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Michoacán? Hay una especie de resistencia del Estado mexicano para enfrentar a estos grupos, no solo en Michoacán, en otras entidades del país. También existe este temor de que pudiera desatarse un problema de mayores dimensiones en Culiacán, en Michoacán, en Tepito, hablando de la Ciudad de México. Son espacios geográficos capturados por la delincuencia, en donde el Estado mexicano ha abdicado a sus responsabilidades y han obligado en los hechos a que la élite política local, los empresarios, la propia población, llegue a entendimientos con los grupos de narcotráfico. Esto ocurre en entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, en donde se percibe esquemas, como lo hemos mencionado en otras ocasiones en tu programa, esquemas de gobernanza criminal. Sí, y la estructura criminal se ha adaptado, básicamente, ¿no? Es lo que entiendo, ahí con sus redes de políticas, los sicarios por todos lados, las redes económicas y comunitarias. ¿Qué opción de salida le ves tú al estado de Michoacán en concreto? Bueno, hay 3 posibilidades. La que todo el mundo tememos es que ocurra exactamente lo mismo que sucedió con el asesinato de otros periodistas, defensores de derechos humanos, líderes ambientalistas o líderes agropecuarios. Que se detenga a los autores materiales, quizá a uno de los cabecillas de la dirigencia de un cártel, y hasta ahí queda la cosa. Que sería algo muy desafortunado porque esto no resuelve el problema de fondo. No solo el asesinato muy lamentable de Bernardo, sino el cobro sistemático de este derecho de piso a la población. La segunda posibilidad es que haya un despliegue territorial durante cierto tiempo para inhibir el cobro de derecho de piso, pero sabemos que estos despliegues duran poco tiempo, semanas, en el mejor de los casos meses, se retiran y una vez retirándose las fuerzas de seguridad, nuevamente los grupos criminales vuelven a cometer este delito de extorsión de manera masiva. Y finalmente lo que estamos esperando desde hace tiempo, que se den detenciones de toda la estructura criminal, así como de los jefes policíacos, militares y empresarios que respaldan a los grupos delictivos en Michoacán. Una especie de operativo enjambre como el que se instrumentó en el Estado de México hace poco, pero bien hecho, en donde no se permita que los líderes políticos que colaboran con el narcotráfico y los líderes del narcotráfico evadan los cercos de captura. Un operativo enjambre plus, ¿no? Pues ojalá que así ocurra, ojalá que nos escuchen ahí en la oficial de partes de quien planea estas estrategias, porque no solo Michoacán, hay muchos estados de la República que están ardiendo. Pasemos al segundo tema. Estoy platicando con David Saucedo, él es consultor en temas de seguridad y por supuesto amigo de la casa. Vamos a hacer una pausa, no se me vayan, tenemos otro tema del cual no queremos dejarlo ir, es la detención en Cuba de Shi Dong Shang, alias el Brother Wang. Pausa y volvemos.